La caza masiva de presuntos brujos y brujas no es un fenómeno propio de la Edad Media, como muchos piensan, sino que ocurrió principalmente durante el cambio de los siglos XVI al XVII. En esa época, que hoy en día consideramos bastante racional, una gran parte de Europa enloqueció y comenzó a quemar brujas en grandes cantidades. A finales del siglo XVI, en toda Europa se desató una auténtica fiebre contra las brujas. Las cifras son impactantes. Entre los siglos XV y XVIII, se estima que hubo unos 100.000 juicios por brujería, la mitad de los cuales terminaron con los acusados en la hoguera. De estas muertes, unas 25.000 ocurrieron en los estados alemanes. En Francia llegaron a 4.000 y en Liechtenstein, un país pequeño, las quemas alcanzaron al 10% de la población. Las víctimas eran en su gran mayoría mujeres, si bien no se libraban de morir quemados vivos los hombres e incluso niños de corta edad. España no estuvo ajena a estos procesos, aunque el número de casos en el siglo XVI fue relativamente bajo. Sin embargo, a finales de ese siglo se observó un incremento en la persecución. ¿Por qué? La ola persecutoria llegó de Francia, por diversas razones. Hacia el año 1600 se desata un verdadero fenómeno de terror colectivo en el sur de ese país. Para abordar las numerosas acusaciones de brujería, el rey de Francia envía a un juez especial, Pierre de Lancret. Este juez está absolutamente convencido de la necesidad de erradicar la brujería mediante cualquier medio necesario, y lleva a cabo su misión con brutalidad. Acusa formalmente a 3.000 habitantes y quema vivos en la hoguera a unos 600, incluyendo a 3 sacerdotes. Para Lancret, la brujería se encontraba en todas partes, en los juegos de pelota, en los bailes tradicionales, en los curanderos rurales. Muchos de los amenazados huyen hacia el lado español de los Pirineos. Es entonces cuando el fenómeno se extiende al norte de España, donde las denuncias empiezan a surgir por todas partes. La gente del pueblo comienza a esparcir rumores, señalar culpables y buscar a los acusados. Pronto, una atmósfera de terror se apodera de la región, comparable a la de otros lugares de Europa. Las acusaciones se vuelven frenéticas. Tal o cual mujer es señalada como hechicera y amiga del demonio. Se dice que alguna vuela durante las noches de luna llena, mientras que otra se junta con Satanás. El clamor popular exige hogueras. Los vecinos empiezan a denunciar a sus propios hermanos y madres acusan a sus hijas. 5 personas serán quemadas en una pira pública. El terror se expande. Es una verdadera locura. Ante el caos y la violencia desatada, se toma la decisión de poner el asunto en manos de la Santa Inquisición. Esta institución, encargada de mantener la unidad religiosa del reino en España, Portugal e Italia, solo juzgaba a cristianos, no a seguidores de otras religiones. Sin embargo, la brujería entraba dentro de sus competencias, ya que se trataba de prácticas satánicas atribuidas a personas bautizadas y, por lo tanto, sujetas a la obediencia de la Iglesia. El Santo Oficio se hace cargo de la situación en 1609. Inicialmente, los inquisidores son influenciados por la presión popular y el deseo generalizado de venganza. Se proponen interrogar bajo tortura a los acusados y condenar al fuego a los considerados culpables. Sin embargo, la Inquisición es una institución rigurosa. Se deben estudiar los expedientes, documentar las acusaciones y fundamentar la aplicación de la ley. En otras palabras, la Inquisición actuaba con criterios estrictamente racionales, en contraste con la histeria colectiva que rodeaba la cuestión de la brujería. El material recopilado por los inquisidores resultaba perturbador. Cientos de sospechosos confesaban haber asistido a aquelarres donde adoraban al macho cabrío. Muchos afirmaban haber preparado brebajes mágicos a solicitud de vecinos para ayudar en conjuros o realizar transformaciones sorprendentes. Un número considerable de mujeres declaraba haber tenido relaciones carnales con el diablo. Además, numerosas madres denunciaban a sus propias hijas por volar por los aires al anochecer para asistir a aquellos encuentros diabólicos. La cantidad y unanimidad de los testimonios no dejaban lugar a dudas. Parecía haber numerosos brujos confesos. En medio de esta situación surge un nuevo inquisidor, don Alonso de Salazar, que se estableció en el norte de España y durante 2 años investigó caso por caso, comparó testimonios y entrevistó testigos. Salazar hizo descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, los acusados que confesaban haber ido a los aquelarres nunca coincidían en señalar el mismo lugar, ni describían los mismos caminos de llegada y salida, ni los eventos ocurridos allí. Además, los brebajes mágicos atribuidos a los brujos, que Salazar probó en animales, resultaron ser inofensivos. Hizo que matronas examinaran a las mujeres que decían haber tenido relaciones carnales con el diablo y constató que eran vírgenes. Este inquisidor, digno de una novela de detectives,
También quiso verificar las historias de muchachas que, según sus madres, salían volando de casa. Las ató a la cama en presencia de sus madres y esperó durante horas. Ninguna salió volando. Si todo era una mentira, ¿por qué había tanta gente dispuesta a afirmar lo contrario? ¿Era todo una invención? No del todo. La brujería y las sectas satánicas existían y seguirían existiendo. Pero los supuestos aquelarres a menudo no eran más que una mezcla de antiguas e inofensivas tradiciones rurales de origen pagano o reuniones de alcohólicos. Los brebajes mágicos eran, en realidad, remedios caseros para enfermedades reales o imaginarias. Las amantes del demonio eran mujeres con problemas mentales, y las doncellas voladoras eran jóvenes que salían de casa al anochecer para encontrarse con algún pretendiente. Así que Salazar se plantó ante sus colegas y pidió sensatez. En este lugar, decía Salazar, no hubo brujos ni embrujados hasta que se comenzó a hablar de ellos. Salazar creía en Dios y en el demonio, y no negaba la existencia de prácticas satánicas, pero se negaba a atribuir a Satanás los prodigios que el pueblo relataba y que desafiaban la inteligencia. Tras estudiar los procesos por brujería, concluyó que la mayoría eran invenciones de los testigos, producto del miedo, manifestaciones de algún trastorno mental o una excusa para encuentros indecentes, mientras el resto de Europa y América del Norte continuaba con sus cazas de brujas. Así, en Inglaterra, entre 1644 y 1646, se quemaron a 200 mujeres acusadas de brujería. En 1692, Norteamérica experimentaría las tristemente célebres ejecuciones de las brujas de Salem. España ya había prohibido esta práctica hacía un siglo, gracias al razonamiento lógico de Salazar. La propaganda ha pintado una imagen oscura de España, sugiriendo que la Inquisición quemaba brujas para el deleite de una población fanatizada. Pero la realidad es muy diferente. España es el país europeo que menos brujas ejecutó, gracias al rigor jurídico de la Inquisición. España fue el primer país de Occidente en dejar de quemar brujas. De hecho, España, Portugal e Italia, los países en los que operaba la Inquisición, se registraron muchas menos persecuciones de supuestas brujas. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta y cuéntame las impresiones que te ha generado el vídeo en la caja de comentarios.